los caminos son estrechos, vamos a andar uno detrás de otro, cuidando de no importunar ninguna mata a su paso. Sigue. Yo me llamo María Angélica Guerrero y vengo de la ciudad de Tunja, de Boyacá, Colombia. Arroyo Tragao, comer tierra, no asirse de la que hay debajo, es como el nombre. Nace como de un deseo, capaz del deseo de traerme la montaña de la que venía. Y los primeros gestos, bueno, prácticas que nacieron de allí, de ese deseo, fue como imaginarme tapada con una cobija de germinados, una cobija verde. Esa cobija la hicimos una cobija de germinados. Qué rico. La comida siempre ha estado, y porque pues también es una práctica mucho del lugar de donde vengo, en una casa, y mi abuela decía mucho de eso, donde come uno como todos. Llegó un punto en el que pues rebasó la historia familiar a otras historias de cuerpos territoriales que me estaban llegando, como la historia de la laguna de Fuquen, el lago de Tota y la laguna de Huachineque, junto con lloviznas y como cuando se hace sentir el agua en diferentes territorios. Nació la pregunta de, bueno, ¿cómo, si ya esta loma de germinados que me acogió a mí, me movió, cómo sembrar un espacio para que acoja estas otras historias de pues, estos cuerpos territoriales que de alguna u otra forma están hablando? Y nació la idea de, y el deseo de sembrar un espacio. Hilo de río, hilo de elegía, herejía, hilo de remansos profanos entre maledicencias enfermas, hilo ennegrecido de peste vegetación que entra no solo por tierra, también se inserta en vivo tejido. Hilo irradiado, diseminado, infiltrado, cadena purgatoria. Revestir manto de blanco sepulcral para vaciar el terreno. Insec, plagi, erevi, fungi, bio, que acalla todo canto sin distinción. Del hilo disuelto a la desintegración celular, espiral solemne, inmovilizante, depósito ingenuo, convulsionante. Hilo de canto, encanto, manto, planto, santa, quebranto. Estaba trabajando con algunos invernaderos allá en agronomía, la Facultad de Ciencias Agrarias. Mi cotutor del trabajo de grado es un agrónomo, un profe de allí de la facultad, y fue como pasemos las cartas necesarias, burocracia en la universidad, y me dieron un espacio en uno de los invernaderos. Pero las papas, los cubios, las ibias, las chuguas, cocinadas en olla de barro negro y carbón de leña, son más de lo buenas.
Entonces fue contactar con guardianes de semillas porque la idea era que hubiera mucha diversidad en ese espacio, tanto de maíces como de tubérculos, que son como las semillas y el alimento que sostiene a Boyacá. Entonces conseguimos semillas de varios colores, de una variedad muy grande. También la comparto durante el gesto. Plantas medicinales por pues las abuelas, claro, y pues la medicina del lugar, y tubérculos andinos, que también era como otra de las preguntas que estaba latiendo por historias familiares y recetas familiares. Y se construye ese espacio, se acoge, y Arrullo, yo hablo mucho de mi abuela, pero yo realmente compartí poco con ella porque la abuela materna murió un poquito meses antes de que yo naciera y mi abuela paterna murió un poco después. Como que yo las sentí mucho y las he sentido mucho cuando me vienen arrullos, cuando me vienen cantos. Alguna vez alguna profe me dijo que pareciese que pues las voces de mis ancestras me acompañaran cuando hablo, porque no se siente solo mi voz. Entonces pues en parte por eso arrullo. Tragao, porque pues está el alimento. Claro. Y comer tierra, no asirse de la que hay debajo, porque la primera pregunta fue cómo sembrar cuando no se tiene tierra. Por eso la manta de germinados, que ya luego ya se expandió y fueron los maíces gigantes. Los maíces gigantes, sí. Que vieron. Y entonces ahí se empiezan a manejar pues cuáles son las voces, cuáles son los arrullos con los que de alguna u otra forma se acompaña la muerte o el duelo de muchos de estos cuerpos territoriales. Se va a arrollar primero estos cuerpos. Yo fui a arrollar a Fukene y ya luego se comparte. Primero trayendo a colación como la historia de todos ellos y ya luego pues arrollándolos conjuntamente. Entonces al inicio pues siempre estuvo la comida, el agua y la siembra de agua llegó después. Leyendo textos, investigando, dialogando como con guardianes de territorios. Y fue como había tanto material que pues en la maestría normalmente el gesto se repite 3 veces, pero pues aquí fue como démosle un espacio a la siembra de agua solita y hablemos de estos cuerpos territoriales y demos otro espacio a el alimento, y el alimento como pues en su dimensión ritual, colectiva. Por eso pues hay como dos variaciones, digamos, de la pieza. Y también es pues las relaciones que se tejan allí. El del alimento cambió del primer día al segundo día. Ese fue el que cambió más, porque se cocinó con lo que se cosecha días antes en el espacio. Entonces el primer día eran más tubérculos porque se cosecharon varias papas en el espacio. Y en el segundo día, como siempre nos había acompañado el dulce de ivias. Las ivias son un tubérculo. Teníamos deseos gigantes de hacerles dulce, pero no habían ivias, habían flores. Se cosecharon flores, se cosechó un hongo que siempre había estado en el lugar, que es muy conocido en México, el huitlacoche. Yo aprendí a sembrar maíz de la mano de mi tío Belles.
y me contó cómo lo sembraba mi abuelo. Y una de las cosas que me conmovió un montón, y siempre que escucho el relato como lloro, fue lo que pasó en la laguna de Huacheneque. Y pues la historia se comparte por tradición oral. Cuentan que la laguna bramió. Okay. Entonces fue una investigación de, bueno, cómo muge la vaca, cómo bala la oveja, cómo brame o grama un toro, porque también decían como el torito gramó, para referirse a la laguna. Si la laguna es un canal, como lo es nuestra garganta, ¿cómo podría gramar una laguna si solamente tiene garganta y no cuerdas vocales? Entonces me acerqué a la técnica vocal, estudié un montón porque cómo gramar, Claro. cómo rugiría la laguna. Y uy, fue un trabajo, al inicio fueron de meses, y muchos de los ejercicios eran hacer Como para despertar la garganta. la garganta. Okay. Y yo siempre que los hacía, como que una de las cosas que me ayudaban mucho era hacer esto, como sacar el hilo. Totalmente. Entonces, en parte, es como poner la víscera del proceso ahí y compartirla. En parte, despertar la voz y prepararla para lo que se viene. Y en parte, también poner el gesto de cómo se empieza a sacar la voz, o desde el fonema, desde entender nuestra voz como un hilo que teje y que teje con otros, para ya después pues poder hacer. Como que una de las preguntas también que enlaza, teje todo, es dónde habita lo sagrado. Y pues para mí habita en la materia, en la tierra, en las semillas, en la voz. Hay momentos en los que dejo de rugir yo y ruge algo más grande que yo. Entonces es como si por mi cuerpo pasara un cuerpo mucho más grande. El arrullo dice así: ándale mi maicito, ándale mi maicito, entre montañas, y ponle los pies al cielo, y ponle los pies al cielo, pa' que se ablande, pa' que se ablande. Deja que el agua en la vena, deja que el agua en la vena haga marañas, pa' que le riegue tus pesares, pa' que le riegue tus pesares, no sé a dónde, no sé a dónde. Ándale mi maicito pa' entre montañas, ándale mi maicito pa' entre montañas, y ponle los pies al cielo pa' que se ablande, y ponle los pies al cielo pa' que se ablande. Deja que el agua en la vena haga marañas, deja que el agua en la vena haga marañas, pa' que le riegue a tus pesares, no sé a dónde, pa' que le riegue a tus pesares, no sé a dónde. Y así termina la siempre.